Hola, bienvenidos al canal de Mundo Inversor. En el video de hoy presentamos la hiperinflación de Estados Unidos destruye tu poder adquisitivo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos videos. Ahora sí, empecemos. La pandemia dejó a muchas familias y corporaciones con ahorros adicionales que ahora quieren gastar. Sin embargo, los negocios, desde restaurantes hasta aserraderos, necesitan tiempo para restaurar su capacidad y hay una escasez de suministro. Tras varios años de baja inflación, parece que este año podría ser un tanto diferente. Una serie de factores, muchos de ellos puntuales, pueden llevar a que los precios superen el objetivo marcado por los bancos centrales en el 2%. Este cambio de tendencia, que en principio parece temporal, al menos en Europa, se ha convertido en uno de los temas más repetidos en los círculos económicos y de inversión. El control de la inflación se ha convertido en una especie de seña de identidad en los países desarrollados, donde la banca central es independiente y tiene unos objetivos bien definidos. Un exceso de inflación tiene muchos costes para la economía. Primero, parece necesario aclarar que cuando se habla de riesgo de inflación y de sobrecalentamiento de la economía, en este momento en concreto se hace referencia sobre todo a Estados Unidos, donde el gobierno está poniendo en marcha un plan de estímulos de 1,9 billones de dólares y piensan añadir más. ¿Cuáles son los costes de la inflación? Los perjuicios que genera la inflación en la economía se ven de forma clara cuando los precios suben con intensidad, de forma generalizada y prolongada. Olivier Blanchard, antiguo profesor de la Universidad de Harvard y execonomista, jefe del Fondo Monetario Internacional, es uno de los expertos que ha advertido del posible sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos. Este profesor ha publicado varias ediciones de uno de los manuales más leídos sobre macroeconomía, donde destaca varios costes de la inflación para la economía. Distorsiones fiscales. Los tramos fiscales no se actualizan siempre con la inflación, por lo que un alza de los salarios producto de una subida del IPC o viceversa, muchos sueldos suelen o solían tener esta indexación, supone una mayor carga impositiva para los ciudadanos. Por ejemplo, si el sueldo de un individuo aumenta porque ha aumentado la inflación, mantendrá el mismo poder adquisitivo de su renta, misma renta en términos reales. Pero si ese aumento supone que su salario accede a un escalón de IRPF superior, pagará más impuestos sin estar ganando más dinero en términos reales. Costes en suela de zapatos. En el medio plazo, una inflación elevada lleva a unos tipos de intereses nominales más elevados, por lo que tener el dinero inactivo, en efectivo o en cuentas sin remuneración, genera pérdidas reales. Antes de la expansión de la banca electrónica, las familias tenían que multiplicar sus viajes al banco para evitar que su dinero perdiera poder adquisitivo, por lo que se dice que se desgastaban las suelas de sus zapatos, de ahí el curioso nombre de este coste. Durante las hiperinflaciones, el costo de suela de los zapatos era muy elevado, pero su importancia a día de hoy es moderada, reconoce Blanchard. Por un lado, porque la inflación está controlada y cuando sube solo supera levemente los objetivos del Banco Central. Por otro lado, porque la banca online permite hacer casi todos los cambios necesarios, compra de acciones, depósitos mejor remunerados, etc., desde un ordenador, reduciendo este coste. Antes de seguir, recuerda suscribirte, darle like a nuestro contenido y compartir. Costes de menú. Esto se refiere a la incertidumbre y al tedio que provoca la necesidad de modificar los precios que soportan las empresas, actualizar precios y catálogos, comunicarlos a los distribuidores o clientes, etc. Obviamente, la inflación eleva los costes de menú. Todo ello supone un gasto de tiempo y genera incertidumbre frente a la estabilidad de precios. Todo este consumo de tiempo socava la productividad, puesto que es una actividad que no genera valor añadido. Pérdida de competitividad. Una subida de la inflación en una economía encarece los bienes y servicios que se producen en ella respecto al resto de regiones o países, manteniéndose todo lo demás constante, la productividad sobre todo. Un auge de los precios incrementará los costes unitarios, lo que cuesta producir, más rápido que en el exterior.
Restando competitividad y atractivo a los bienes y servicios que se producen en la economía inflacionaria, esto puede afectar a las empresas que tienen una elevada exposición al exterior y a sus trabajadores. Mayor incertidumbre de los agentes económicos. Desde el Banco de España explican en su web que cuanto más inflación haya y más se cambien los precios, más difícil será predecir los precios del futuro, expectativas de inflación, y esta variable es fundamental en las decisiones de empresarios y trabajadores, dado que los precios transmiten la información necesaria para que los consumidores decidan correctamente qué deben adquirir y para que las empresas calculen qué y cuánto deben producir. Si están cambiando continuamente, dejan de cumplir su función informativa y aparecen de este modo unos costes adicionales. Blanchard explica que la inflación genera lo que se llama ilusión del dinero, que lleva a familias y empresas a tomar decisiones erróneas. Una subida salarial del 4% parece jugosa, pero si la inflación avanza un 6%, ese empleado está perdiendo dinero y la empresa ahorrando. Aunque no lo parezca, por el contrario, un sueldo estancado en un contexto de deflación, caída prolongada de los precios, funciona como una subida salarial. Redistribución arbitraria de la riqueza. El Banco de España también destaca este coste de la inflación. Una inflación muy elevada puede ser positiva para los deudores, puesto que el dinero pierde valor y la deuda no cambia. Si usted debe 60.000 euros al banco hoy, quizá dentro de unos años, tras una fuerte subida de la inflación, esos 60.000 no valgan casi nada. Lo contrario ocurre con los ahorradores, que son incapaces de mantener el poder adquisitivo de su dinero, porque son muy conservadores o porque no tienen los conocimientos o el acceso a los productos de inversión más sofisticados. Por otro lado, la inflación puede generar problemas para ciertos grupos de trabajadores, cuyos salarios sean más rígidos, normalmente los trabajadores que sufren más precariedad. Un empleado bien posicionado, con una formación elevada y en un puesto alto de la escala salarial, puede negociar al alza su salario con mayor facilidad si la inflación sube con fuerza. Sin embargo, un trabajador en un puesto precario, que quizás sea fácilmente sustituible, sobre todo ahora que están de moda los robots, puede tener problemas para que su salario suba junto al alza de los precios. En ocasiones, la inflación se convierte en el peor impuesto para las rentas más bajas. Además, tras 7 años ininterrumpidos de aumento de los puestos de trabajo y en una situación de pleno empleo, la economía de Estados Unidos parece estar empezando a comportarse, por fin, de forma normal. Es decir, los salarios están subiendo. Eso da una certeza casi total a las apuestas de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su reunión de diciembre, en lo que será la tercera alza del precio del dinero de este año. La gestora de fondos Oppenheimer daba el martes pasado un 70% de posibilidades a un endurecimiento del crédito, basándose en la evolución del mercado de futuros. El 11 de agosto, esa cifra era de apenas el 25.5%, lo que demuestra cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de la política monetaria. Actualmente se moderó la inflación de Estados Unidos. Subieron las acciones y cayeron el dólar frente a una canasta de monedas y los rendimientos de los bonos del Tesoro. La Reserva Federal sostiene que la suba de la inflación es transitoria y que se irá moderando a medida que la economía se normalice y se superen algunos cuellos de botella en la cadena de suministros. Pero muchos analistas consideran que la inflación se moverá en un escalón más alto de manera permanente. De todas maneras, la Fed no descartará ir ajustando su política monetaria cuando sea necesario para llevar a su meta de inflación de 2%. Pero por ahora, seguirá adelante con los estímulos hasta lograr que se recupere el mercado de trabajo y el dato de inflación de julio le da margen para continuar con esa estrategia. Según el sondeo que realiza The Wall Street Journal entre los analistas del mercado, el índice de precios cerraría 2021 con una suba de 4.1%, el doble de lo que se esperaba antes de la pandemia. La reacción inicial de los mercados frente al índice de precios fue la previsible, porque subieron las acciones y cayeron el dólar frente a una canasta de monedas y los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda y utilidad sobre la hiperinflación y sus consecuencias. Así que cuéntanos, ¿te sirvió saber sobre la hiperinflación de Estados Unidos? ¿Te ha afectado a ti la hiperinflación? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y darle like. Hasta pronto y sigue disfrutando de todo nuestro contenido.